¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Gugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Weasley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Mendoza, soy el secretario técnico del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Es un gusto tenerlos esta tarde en la presentación del libro Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Esta tarde nos acompaña y nos sentimos muy honrados con su presencia el ingeniero Tello Peón, una de las voces más experimentadas en temas de seguridad civil en el estado mexicano. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza del ingeniero, quien nos va a hacer el honor de hacer unos comentarios sobre la obra. Jorge Tello Peón es fundador, presidente y director general de Madison Inteligencia México, una consultoría internacional especializada en inteligencia estratégica, gestión de riesgos y soluciones integrales de seguridad. Ha sido consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el extinto CISEN, entre otros cargos en el gobierno federal, donde desarrolló una carrera de más de 20 años. A nivel local, a nivel local promovió el desarrollo de la Fuerza Civil, la nueva Policía de Nuevo León. En la iniciativa privada se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional de Cementos de México, CEMEX, cargo que ocupó hasta 2011, en donde creó el sistema de inteligencia estratégica para dicha compañía. Ingeniero, la palabra es suya. Su micrófono está apagado. Esta es la frase más recurrente y siempre que te pasa, ibas muy bien, caray. Decía yo, muchísimas gracias, Guillermo, y doctora Rosas, muchísimas gracias por la invitación a los dos. Es de verdad, un honor estar hoy con ustedes y tener la oportunidad de platicar, tanto que hablamos de este tema y de la obra, pero todo siempre fue a través de los mensajes. Creo que con Guillermo nada más hablé ayer y hoy, y con usted creo que nada más fueron intercambios de correos hasta que me llegó el libro publicado a la casa. Me da muchísimo gusto, felicidades a los dos y a todos los autores, para los que están presentes y los que están ausentes también. Para mí es una oportunidad de hacer una reflexión con ustedes, después de hacer, además de lo que me obligaron, ya, porque había estado leyendo algunos artículos, otros no los había alcanzado a leer, me obligaron a darle una repasada, así que siempre es provechoso. Cuando me invitan a presentar un libro, le digo, no lo hagan, porque me obligan a leerlo. Porque a veces lo quiero leer y a veces no lo quiero leer, pero este es uno de esos que sí tenía que leer. Y qué bueno que lo hicieron, porque con frecuencia, con todas las ideas y además viendo a tantos amigos que conocemos de tantos años, decía yo, pues los veo después, al rato lo veo, y la verdad es que no me podía haber perdido de lo que vi. De veras, otra vez a todos ustedes, muchas felicidades, doctora Guillermo, por lo que se hizo. Pero yo tengo que decir además que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso por México. Me siento muy orgulloso porque veo a México entendiendo, pensando, hablando del tema. El general Corrillo Olea me decía hace poco, Jorge, ya
el tema de inteligencia es de México, ya se está hablando del tema. Y es cierto, el tema de inteligencia era tabú, no se hablaba del tema de inteligencia, no en los foros académicos y mucho menos en foros de la iniciativa privada. A mí me parece que vamos avanzando y que vamos teniendo éxito. Yo creo que es más, además, cuando lo hacen gente como ustedes, que trata el tema de manera sistemática, de manera seria, con visión de Estado. Que esto implica, además de otras cosas, una visión inclusiva. Fue durante mucho tiempo un tema muy sensible. La verdad es que ustedes saben, estaba reservado a las Fuerzas Armadas, a los militares, y también hay que decirlo que a las áreas de seguridad, nada más durante mucho tiempo. Y después al gobierno, y yo creo que ahora cada vez más está claro que es un tema de interés de todos los mexicanos, para los gobiernos de todos los niveles, pero también para las empresas y la sociedad civil organizada. La inteligencia de México es de todos los mexicanos, si queremos que sea todo lo que puede ser. El libro que hoy presentamos, Inteligencia, y repito el título completo porque es un título largo, pero porque implica cosas, Inteligencia para la seguridad, mitos y realidades. La experiencia de México, y yo felicito al Centro Olof Palme por este esfuerzo y por este proyecto. Este libro es evidencia de lo que estoy diciendo. Se concretiza en sus páginas y con la participación de sus autores, precisamente este trabajo de inclusión. Los coordinadores crecieron en la UNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo que decir que ha estado presente y ha sido parte fundamental en la estructuración de los servicios de inteligencia civil en México, pero que además se encuentra en la experiencia académica de la doctora con el empuje de Guillermo y su experiencia práctica en el CISEN, me parece también que es elocuente. Yo creo, por eso, cuando empiezo a hablar de este libro, que hay dos temas de los que quiero resaltar. El primero es precisamente la diversidad de enfoques, porque hay académicos, analistas políticos, comunicadores, servidores públicos, empresarios, consultores, cada uno con la visión y perspectiva que le da su experiencia. Pero hay un segundo tema, y es el cambio generacional. Hay plumas con mucha experiencia y obra publicada, y me refiero, ahí está la propia doctora Rosas, pero está Leonardo Curcio, está Severino Cartagena, pero hay otros jóvenes, como el propio Guillermo, como Jorge Tello Luna, que han abrazado la profesión como su pasión y ven la importancia que puede tener para México y la seguridad nacional, Guillermo, o el valor que puede dar la generación de valor que puede dar a las actividades productivas, como lo plantea Jorge Tello Luna. Es una obra, digo yo, para actualizarnos y profundizar. Cito una vez más a Jorge Carrillo Olea. Él decía que en inteligencia, mientras trabajamos, por alguna razón, parece que más falta por avanzar. Y es claro, mientras más sabemos que sabemos muy poco. Y mientras más sabemos, nos enteramos de otras cosas que queremos saber. No es de extrañar, pues, que tuviera razón Jorge Carrillo diciendo, cuando más avances, vas a tener más trabajo. Y me gustaría hacer un comentario muy breve
pero más o menos resaltando de las ideas que me parece que aportan a un conjunto de valor entre todos. La doctora Rosas habla de los nuevos desafíos y nos recuerda cómo a los liderazgos mundiales parece que les quedó grande el saco. Y habla de los retos de los instrumentos de los estados para poder dirigir al mundo y específicamente de la inteligencia, para hacer lo que se debe con todo lo que hoy se puede. Y es bien interesante, yo no sé si lo hicieron ustedes a propósito, cuando estaba repasando sus artículos, doctora, y veía el artículo de otros autores, de otros de los muchachos, decía, es que cómo se va enlazando en temas de la responsabilidad, por un lado la parte de la transparencia, pero el reclamo de la falta de inteligencia para los temas, integración de los temas económicos. A mí me gustó mucho la parte de Guillermo Mendoza, Memo, cuando entras al tema de la transparencia y la democratización. Y no voy a comentar el otro por falta de tiempo. Pero a mí me parece que te vas a la yugular sobre el falso dilema de la legalidad y la eficacia. Porque claro, hay que preguntar si se pueden hacer, si se puede pensar que se tiene una ventaja si se perjudica a la sociedad a la que se sirve. Si lo excesivo es permisivo. Si se debe de tener el rigor democrático que pudiera parecer que estanca. Es la tensión, dice Memo, entre la obligada transparencia y la necesaria secrecía. Pues hay que resolverla. Y se ha hecho, exclama Guillermo. Leonardo Curcio. Leonardo Curcio, con el sugestivo título, porque a mí me imaginé muchas otras cosas que no acaba de decir y me imagino que es por falta del espacio, pero dice los sistemas de inteligencia como articulación de la estrategia nacional. ¿Cómo se podría articular? Claro, si tuviéramos un cerebro conjunto, un cerebro conjunto que articulara todo. Pero él nos dice que si los clientes y las agendas están cambiando tanto, ¿cómo vamos a creer que los sistemas de inteligencia no tienen que cambiar? Y reconoce y dice, sí, nada más que hay que advertir que resulta muy difícil el cambio en organizaciones altamente compartimentadas y estratificadas, pero hay que hacerlo. Y luego se mete a la dificultad de las agendas mundiales actuales. Severino Cartagena, tengo que decirles que me sorprendió. Porque habiendo él escrito tantos temas de inteligencia, con el que he platicado muchísimo sobre los temas de inteligencia, a mí me parece que se va a otro nivel con su artículo que se llama De la inteligencia para la prevención a los escenarios para la paz. Sí, yo creo que se va a otro nivel, que lleva la inteligencia a otro nivel y con una reflexión relativamente sencilla, porque dice, empieza y a mí me parecía que iba a tocarlo siempre diciendo, pues es que la inteligencia se ve como la colección de información y lo importante del cocinero es qué tanto ingredientes tiene, creo que es la frase que usa. Y dice, espérame tantito, el cocinero puede hacer mucho más y puede hacer un platillo mediocre con los mismos ingredientes y puede hacer un platillo extraordinario con esos mismos. Dice, con las herramientas que tenemos hoy, con el instrumental que tenemos hoy, esto lo podemos llevar a niveles nunca vistos y podemos hacer escenarios cada vez más sofisticados para alcanzar un mucho más alto valor predictivo. Tiene razón Severino y creo que pone también el dedo en un punto muy importante. Ricardo Márquez, él habla y además estoy seguro que lo usa con su experiencia, porque a él le tocó meterse a ser los primeros, si no me equivoco, fue el primer director del Centro Nacional de Información.
la necesidad, el artículo se llama Incertidumbre y guerra contra la criminalidad, pero reflexiona sobre esa necesidad de fortalecer a las instituciones responsables para captar, procesar y difundir inteligencia. Es que él se asomó a la vorágine de información que puede haber y la incapacidad para aprovecharla. Tomás Martínez, que no sé si es Tomás Martínez el que yo supongo, el que yo conozco, supongo que sí. Tomás Martínez de que estuvo en el CICEN. Por ahí luego me platicará Guillermo, pero como no me dice Tomás Martínez, ya no supe si era Tomás Martínez a quien yo creo que es, pero de cualquier manera, su artículo, La crisis de inteligencia en el estado de seguridad de México. Y Tomás regresa a los conceptos básicos de la teoría del Estado para argumentar sobre la necesidad de depurar agendas y perfeccionar metodologías para abordar la nueva realidad. A mí me encantó, siempre con frecuencia les digo, hay que regresar a lo básico para volver a tomar impulso. Rolando Neri, en cooperación internacional en materia de inteligencia, la experiencia mexicana. Bueno, es que él aborda el complejo mundo de las llamadas comunidades internacionales de inteligencia, hasta llegar a la idea del Servicio Nacional de Inteligencia Exterior. Me encantaría debatir ese tema con Jorge Castañeda, a quien conozco bien y con quien he trabajado mucho, y fue también parte del que desarticulaba y avanzábamos 3 pasos y retrasábamos 2 pasos para poder caminar hacia lo que es inevitable. Y dice bien Rolando Neri, nos tenemos que conectar con el mundo. Cincia, que a Cincia sí la veo por ahí, creo. Me da muchísimo gusto haber visto lo que escribiste, porque además en el debate actual me parece que es uno de los grandes temas. Se suponía que el Internet y las redes sociales iban a fortalecer la democracia, iban a ser un escudo para protegerla. Híjole, y resulta que puede que no, que después de la primavera árabe, que parecía que sí tenía una capacidad de levantar, pues ahora resulta que los chinos nos demuestran que no, a lo mejor son buenos instrumentos de control. Qué reto y cuánto camino por recorrer, nos dice Cinza. Jorge Tello Luna, en el desarrollo de capacidades de inteligencia para la seguridad en la iniciativa privada. A mí me parece que Jorge solo arranca una gran discusión en el curso, en el caso del potencial que ofrece la inteligencia en la generación de valor. Pero me parece que es especialmente importante advertir el hecho de que nos advierta algo que puede ser que a mí se me haga muy evidente, pero me parece que a los empresarios no tanto. Y es el hecho de que con mucha frecuencia, hablando con empresarios que parecen convencidos de las bondades que puede dar la inteligencia al valor en su negocio, no rebasan el nivel táctico operativo, ahí se quedan, y no son capaces de percibir el potencial que tiene si permitiera que entrara al mundo de sus decisiones estratégicas. Por último, no porque sean que sean una sola cosa, pero sí reconozco ahí mi ignorancia, y en mi ignorancia subrayo la importancia y el apoyo a las conclusiones, y me refiero al capítulo de Jacobo Silva en Inteligencia Económica, una asignatura pendiente en México. Y sí, efectivamente, pues porque eso hay tantos especialistas, ahorita les platico algo que pasó cuando llegué a CEMET, pero Jacobo Silva y Ramsés Ruiz en Inteligencia Financiera, en los dos casos, y juntando la parte de economía y finanzas, a mí me pasaba cuando empecé a trabajar con el sector privado, me decían, sí, métete con el tema de regulación y el tema de la relación con los gobiernos y la tema de relación con los temas de competencia, los temas sociales. Oye, los temas financieros, no, eso tú no te metas, tú de eso no entiendes. No me decían eso así, pero era claro. Tampoco entendía, pero lo que sí es claro es que simplemente era otro factor de poder.
Y si yo estaba trabajando con los cementeros o con los de los supermercados o con los mineros, pues yo no era ni minero, ni cementero, ni comerciante. Era especialista en inteligencia y podía servirlos a todos. Y el tema de finanzas y economía se quedaban aparte. El secretario de Hacienda me pasaba lo mismo. El presidente de la Madrid un día, oigan esto, de visita en el CISEN, le preguntamos, ¿y usted, presidente, usted qué nos corregiría? Usted que ha sido el principal usuario del CISEN, ¿qué nos corregiría? Y nos dijo, ¿ustedes creen que porque tenemos en presidencia la información del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, no necesitamos eso de ustedes? Y se equivocan. Porque ustedes lo tienen que integrar al resto para hablar realmente de seguridad nacional. Pues yo ya termino, perdón si me extendí demasiado. Solo, y voy a terminar con una cita de mi propia presentación. Y dice, este libro es un llamado a las nuevas generaciones a sumarse a las tareas de inteligencia como misión fundamental para enfrentar un futuro que ahora mismo se advierte tan incierto. Felicidades a los autores, felicidades doctora Rosas, felicidades Guillermo, me parece una espléndida aportación a la cultura de inteligencia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por este panorama amplio y profundo que nos presenta sobre los capítulos que contiene la obra. En efecto, como usted mencionó, yo creo que uno de los objetivos que fijamos desde el principio la doctora y yo cuando empezamos a hablar sobre esta obra era justamente la promoción de la cultura de inteligencia en México. Y creo que lo refleja muy bien cuando usted nos comenta esta anécdota sobre cómo este ya se ha vuelto un tema recurrente en México. Yo creo que todavía hace falta un camino largo por recorrer, pero este es de los primeros pasos en firme que estamos dando y hay que seguir sobre ese camino. Hay que apropiarnos de la labor de inteligencia, como yo menciono en uno de los capítulos que se integró a la obra, como consumidores de la inteligencia, ser a la vez productores y consumidores de inteligencia y entender cuál es la valía para una sociedad democrática de este tipo de servicios. Le agradezco mucho, les pido por favor a las personas que nos acompañan que si tienen alguna pregunta, por favor la vayan anotando ya sea en el chat, quienes nos están acompañando vía Zoom, o a través de los comentarios que nos siguen por la transmisión en Facebook Live y en un momento les vamos a dar lectura. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Rosas. La doctora Rosas, que tiene un amplísimo currículum, que voy a leer solamente unos párrafos aquí, ha sido profesora e investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee estudios de especialización en la Universidad de Uppsala, Suecia, en la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón, entre otros. Es autora de numerosos libros y actualmente es presidenta del Centro de Investigación Olof Palme, que es la institución que editó esta obra. Doctora, la palabra es suya. Muchas gracias a Guillermo Mendoza. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Agradezco cumplidamente al ingeniero Jorge Tello Peón sus generosos comentarios hacia esta obra. Yo quisiera comenzar también agradeciendo el prólogo que tan amablemente redactó para el libro. También agradecer, por supuesto, a Juan Guillermo Mendoza por trabajar en conjunto con una servidora y con todas las personas que participan en esta obra, en la configuración de un texto que me parece indispensable y del que voy a hablar y a puntualizar algunos aspectos sin querer ser repetitiva respecto a lo que ya expuso el ingeniero Peón. Voy a hablar rápidamente de los objetivos, lo que nos propusimos hacer con esta obra, por qué es importante, sus fortalezas y algunas reflexiones finales. Bueno, primero, cuando revisábamos el estado del arte, esto fue de las primeras cosas que hicimos Guillermo y yo, pues nos dimos cuenta de que tenemos una carencia de bibliografía especializada en nuestro país en materia de inteligencia. En otros países de América Latina nos llevan una enorme ventaja, hay que reconocerlo. En México ha sido un tema más bien tabú, un tema mal entendido, un tema sobre el que hay un montón de prejuicios.
Y por supuesto es importante avanzar en la creación de documentos y de reflexiones que permitan tener un acercamiento más propositivo al tema. También la obra se ha propuesto contribuir al conocimiento sobre la inteligencia en México, conectando con lo que acabo de decir. Reflexionar también sobre las características de los servicios de inteligencia en nuestro país. Esto porque pues han experimentado una evolución, cambios importantes, pero tienen peculiaridades, ¿no? Respecto a lo que observamos en otros servicios de inteligencia de otras naciones. También en esta obra pues, nos hemos propuesto analizar la evolución de los servicios de inteligencia en el mundo. El mundo ha cambiado dramáticamente, cada vez vemos cambios más acelerados también, y pues nuestra capacidad para analizar, por ejemplo, lo que se comentaba hace un momento por parte del ingeniero Tello, como es la abundancia de información. Eso implica un reto enorme. En otros tiempos, yo recuerdo muchas personas decían que había poca información y que era extremadamente difícil acceder a ella. Hoy estamos ante el reto contrario, tenemos un exceso de información, no toda de calidad. El reto para quienes generan inteligencia, pues es justamente lograr una valoración apropiada de la paja frente a la información realmente valiosa. Cuando hablamos de inteligencia no hablamos de cualquier tipo de información, estamos hablando de información ligada al interés nacional. Entonces, no toda la información es información de inteligencia. En este libro tenemos, ya lo decía el ingeniero Tello Peón, la confluencia de investigadores y practitioners propiamente de inteligencia, tanto consagrados como de nuevas generaciones. Y yo sí quisiera señalar que en el Centro Olof Palme le hemos dado mucha relevancia al tema de la formación de recursos humanos en temas de seguridad, bueno, ahora de inteligencia, porque yo creo que son temas torales para el desarrollo nacional y evidentemente necesitamos tener esta transición generacional donde las personas que tienen tanta experiencia en el tema puedan coincidir con personas que están interesadas en este tema y que están desarrollando carreras alrededor de inteligencia o alrededor de los temas de seguridad. Entonces, como pueden ver en las imágenes, pues sí, aquí está esa confluencia de la que hablamos. Personas consagradas, personas que tienen una enorme experiencia en tareas prácticas o en tareas reflexivas en materia de inteligencia, pero también nuevas generaciones, jóvenes interesados en los temas de inteligencia. Y esta es una peculiaridad del libro que lo enriquece enormemente, porque es frecuente que nos encontremos con reflexiones de los grandes y consagrados especialistas en la materia, pero es difícil también que las nuevas generaciones interesadas en estos temas puedan tener una proyección y externar sus reflexiones. Entonces creo que este es un plus del libro y creo que cumple perfectamente con los objetivos que nos trazamos. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, a mi manera de ver, por la incomprensión y desconocimiento imperantes en torno a las tareas y funciones de la inteligencia en el país. También por el análisis acerca de la contribución que la inteligencia puede tener tanto para la seguridad nacional como para la seguridad pública. No es lo mismo, necesitamos inteligencia para la seguridad nacional y por supuesto para la seguridad pública, pero no es lo mismo. Tristemente en este gobierno hay una tremenda confusión entre seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, bueno, nosotros queremos abonar a aclarar esta situación. También esta obra es importante por los usos de la inteligencia surgida por decreto presidencial en nuestro país. Digo, nosotros no recorrimos el camino de los servicios de inteligencia que vimos en Estados Unidos, donde se hace un acta de seguridad nacional y el Congreso aprueba esta acta y a partir de ahí aparece la CIA y todo el proyecto de crear una institución de inteligencia civil con jóvenes egresados de universidades para empezar a crear una masa crítica especializada en temas de inteligencia. Acá fue por decreto presidencial, fue una decisión del Poder Ejecutivo y por supuesto la evolución de los servicios de inteligencia en nuestro país, y no es el único, en América Latina se ha reproducido este esquema, ¿no? En muchos países. Esto le da una peculiaridad, obviamente, a los servicios de inteligencia nuestros, más centrados en trabajar para el régimen que trabajar para el interés nacional.
Y bueno, se ha buscado que esto se revierta y que tengamos servicios de inteligencia profesionales que trabajen genuinamente por el interés nacional más allá de los intereses del régimen. Pero esta es, digamos, una de las situaciones que nosotros tenemos que analizar cuando revisamos la historia de los servicios de inteligencia en México. También hay una confusión tremenda entre espionaje e inteligencia, ¿no? Y bueno, lo podemos constatar cuando algunos gobernantes se refieren al tema, ¿no? Y dicen, bueno, es que los servicios de inteligencia en México solo han servido para hacer espionaje político. Sí, el tema del espionaje político es real, pero no es la tarea fundamental de los servicios de inteligencia. Hay toda una incomprensión alrededor de este tema. Entonces, yo añadiría lo que dije hace un momento, esta obra es importante porque estamos observando graves, peligrosas a mi manera de ver, dificultades para distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional. Y esto pues me lleva a hablarles de las fortalezas que tiene esta obra. Decíamos que los participantes conjuntan lo que todo libro debería de tener, o la mayoría de los textos deberían de tener, una visión de quienes se encargan de estas tareas y una visión de quienes desde la academia, desde otro tipo de reflexiones, tienen alrededor del tema. Aquí tenemos practitioners y tenemos académicos, consagrados y no consagrados, ¿no? Las temáticas que incluye la obra, bueno, ya lo refería el ingeniero Tello Peón, abordamos democratización y transparencia de servicios de inteligencia, los desafíos que tiene la inteligencia en el siglo XXI, su contribución a la estrategia nacional, el papel de la incertidumbre ante la delincuencia organizada, cada vez mejor organizada, la contribución de los servicios de inteligencia a la paz, la importancia de la cooperación internacional en materia de inteligencia, la inteligencia y las redes sociales, las operaciones de desinformación, la inteligencia del sector empresarial y la iniciativa privada, la inteligencia económica y por supuesto la inteligencia en salud, que es un tema toral al que también me refería hacia el final de la obra, pues considerando esta terrible crisis en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, inteligencia en salud pues va más allá de la inteligencia epidemiológica, ¿sí? Bueno, también marcaríamos que la obra presenta visiones sobre problemas de actualidad. No es un libro sobre historia de los servicios de inteligencia, porque si bien es cierto que recurrimos a una contextualización histórica de estos servicios, la realidad es que estamos abordando problemáticas actuales. Hablamos de los servicios de inteligencia en el siglo XXI. También la obra tiene como fortalezas propuestas, no nos quedamos únicamente en el plano descriptivo, se hacen propuestas concretas para articular servicios de inteligencia que coadyuven a la seguridad nacional y pública del país en el siglo XXI. También explicamos lo que está ocurriendo en el sector privado y en el ámbito empresarial y la importancia que tiene la inteligencia para estas entidades. También yo creo que la obra es fundamental para analizar la importancia entre inteligencia estratégica y la inteligencia táctica. Como cortesía de Hollywood, nosotros tenemos esta imagen de que las personas que hacen inteligencia son muy guapos, atraen mucho la atención, son infalibles, nunca se equivocan y siempre resuelven los problemas. Bueno, la realidad de las cosas es que la inteligencia estratégica se hace generalmente en soledad, se hace de manera discreta. Este protagonismo que vemos de James Bond o de, no sé, Ethan Hunt y todos estos personajes creados por Hollywood y anexas, nos hacen creer que se requiere una gran visibilidad cuando en realidad la inteligencia requiere mayor discreción. Esto no significa que esté, digamos, operando a escondidas, que sea opaca o que no deba rendir cuentas. Este es un punto que analiza muy bien Guillermo en uno de los capítulos de la obra. Pero lo cierto es que la inteligencia no requiere los reflectores. De hecho, es un contrasentido tener los reflectores porque eso incluso puede entorpecer las tareas mismas de la inteligencia. En este sentido, pues la inteligencia estratégica es fundamental, involucra el planeamiento, ¿sí? o la planeación para
tener una visión de conjunto sobre el problema y tomar las mejores decisiones y hacer las mejores recomendaciones. Y esto se distingue de la inteligencia táctica, que es la más operativa, la del terreno, ¿sí? Que es importante sin duda, pero si no se tiene una inteligencia estratégica que haya delineado lo que se va a hacer, lo que se debe hacer y se haya logrado anticipar a través del análisis a la problemática, pues la situación puede ser muy caótica y creo que lo que vive México en la actualidad con inteligencia táctica y ausencia de inteligencia estratégica ilustra perfectamente los desafíos a los que nos estamos enfrentando. También inteligencia para seguridad nacional y la diferencia que tiene con la inteligencia para la seguridad pública es otro de los temas que podemos derivar del análisis que se presenta en esta obra, ¿sí? La inteligencia se requiere para seguridad nacional, ciertamente, y para seguridad pública, pero es diferente, son distintas las necesidades que se tienen. Aquí también, pues, es importante el papel del tomador de decisiones. Al tomador de decisiones hay que, idealmente, él o ella debería de entender para qué sirve inteligencia, por qué existe y por qué es importante. Muchos tomadores de decisiones tristemente creen que inteligencia es solo información y creen que ellos tienen el acceso a la información. No hay, digamos, una conciencia, y hablo de tomadores de decisiones en todo el mundo, no hay una conciencia respecto a que esta información es de inteligencia cuando va ligada al interés de la nación. Entonces, es difícil a veces cuando el tomador de decisiones no comprende a cabalidad la relevancia de los servicios de inteligencia y no activa el ciclo de inteligencia o peor, lo interrumpe. En este sentido, pues valga la reflexión respecto a que a veces el tomador de decisiones, con todo el desconocimiento que puede tener sobre la actividad de inteligencia, puede ignorar la actividad de inteligencia y tomar decisiones sin este elemento. Tomador de decisiones no necesariamente debe basar todas sus decisiones en inteligencia, pero inteligencia es un elemento muy importante que le provee ciertamente de escenarios y de opciones. Me acordaba del texto de Weber, el político y el científico, ¿no? Y lo traigo a colación porque, bueno, cuando el político se equivoca, pues van de por medio las vidas de las personas, ¿no? Porque el político actúa y sus acciones tienen repercusiones para la sociedad. Si toma buenas decisiones, qué bueno, genial. Si toma malas decisiones, qué terrible, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, a propósito del capítulo que escribí sobre inteligencia epidemiológica e inteligencia en salud. Ahí recupero varias cosas que creo que son relevantes para el momento actual. El subsecretario López-Gatell en gobiernos anteriores hizo un trabajo de inteligencia epidemiológica formidable, ¿sí? Pero hoy nos resulta insuficiente tener inteligencia epidemiológica y es lo que refería hace un momento el ingeniero Tello Peón. Hoy necesitamos inteligencia en salud y tenemos que interactuar con, digamos, la comunidad de inteligencia en general para poder articular respuestas apropiadas ante una crisis que muchos veían como un problema de los temas de desarrollo. Salud tradicionalmente se ubica en, digamos, el costal de los temas del desarrollo, pero la pandemia que tenemos actualmente es un tema de seguridad internacional y es un tema de seguridad nacional. Entonces, para poder anticiparnos a las siguientes pandemias que ya dijo la Organización Mundial de la Salud, que ahí vienen, ¿sí? Y van a ser más terribles que lo que estamos viviendo, requerimos inteligencia en salud. Y como este tema, todos los demás. Así que yo terminaría exaltando que es muy importante que en nuestro país avancemos en políticas de Estado, no solo de gobierno. Lo que hemos visto, pues, ha sido un montón de inconsistencias donde cambia el gobierno, cambia la política. Si el gobierno anterior o el anterior tenían una noción o entendían la importancia de inteligencia y el que le sigue no, eso interrumpe la consolidación de los servicios de inteligencia en el país, la creación de una burocracia especializada y, por supuesto, esto implica la interrupción de un proyecto de nación donde inteligencia tiene un papel fundamental a ponderar por parte de la sociedad.
Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante con los apuntes que nos hace sobre la importancia de promover la relevancia de la producción de inteligencia, sobre la importancia de promover políticas de Estado y no de gobierno en torno a esta práctica, ¿no? Tan importante no solo para la seguridad, sino para muchas aristas de la vida nacional de un Estado como el mexicano. Y bueno, les recuerdo a los participantes que va a haber una pequeña ronda de preguntas y respuestas, entonces si tienen alguna pregunta pueden hacérnosla llegar ya sea a través del chat de Zoom o de los comentarios para quien nos sigue a través de Facebook Live. Los invito también a seguir las redes sociales del Centro Palme, estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y vamos a iniciar la ronda de preguntas con 2 planteamientos para el ingeniero técnico. Primero, la primera pregunta sería, ¿cuáles serían los retos más importantes del sistema de inteligencia de México hacia el futuro? Y la segunda, que me parece una pregunta verdaderamente provocadora, plantea lo siguiente. A la vista de que un practicante de inteligencia necesita apegarse a la secrecía, ¿cuáles serían los mejores mecanismos para generar comunidad y hacer que las nuevas generaciones se interesen en esta práctica? Ingeniero. Gracias, Guillermo. Yo no quisiera en la primera pregunta, sobre todo, robarle cámara al texto, porque el texto toca parte de la respuesta de diferentes maneras dependiendo de la materia que se está tomando. A mí me parece que es crucial el tema que toca Martínez, si no me equivoco, sobre la importancia del origen y de la noción del Estado y de los principios básicos de la formación del Estado. Pero otros temas que toca tanto la doctora como tú, Guillermo, pero que retoman los demás, prácticamente todos, en términos de una agenda nueva y la capacidad para poder responder a esas necesidades. Tú hablas en uno de tus artículos hablas del tema, del dilema, del falso dilema entre la eficacia, entre la eficacia entre la eficacia y la legalidad. Y lo manejas, y yo estoy totalmente de acuerdo, como un falso dilema, porque tiene que ser legal y tiene que ser eficaz. A mí me parece que de ahí podemos ir a uno de los principales temas. Tienes que ser un sistema que demuestre ser eficaz, que puede ser eficaz, y la verdad es que la historia de los sistemas de inteligencia está hecho de sus fracasos. Pero ¿por qué? Porque esa es la naturaleza misma de los servicios. Esto es, mientras tengas éxito, ni siquiera tú, como operador, vas a estar seguro de que fue gracias a tu intervención que las cosas caminaron como caminaron. Puede ser en algún caso, ¿no? Sobre todo en la inteligencia operativa. Si pudiste desarmar la bomba antes de que explotara, ¿no? Pues sí, gracias a tu intervención dejó de explotar. Pero no es así el caso en la inteligencia estratégica. En términos de decir cuáles son los fines de lo que ya comentaba la doctora Rosas, los fines que tienen que ser una visión del Estado, ni siquiera del gobierno, porque son los temas en los que no discutimos. Los temas del Estado son en los que prácticamente no votamos, porque todos estamos de acuerdo. Es la única ventaja y la razón de ser de las monarquías modernas, recordarle a los súbditos modernos que hay temas que son del rey. Quiere decir que casi vienen de Dios. Y esos temas nos recuerdan la lógica del Estado y la diferencia entre el jefe del Estado y el jefe de gobierno. No es que yo sea partidario de las monarquías. Simplemente digo que en eso ayudan en algo a distinguirlos. Así que a mí me parece que en términos de los principios de la defensa de la democracia, de la defensa de la libertad, me parece que son de los grandes desafíos que están frente a nosotros hoy mismo. Y por supuesto, los desafíos que están agazapados en nuestras entrañas. Si entramos a seguridad pública, pues uno de los grandes retos de la inteligencia hoy es poder realmente soportar y apoyar a la eficacia en materia de seguridad pública. Y el tema es cómo podemos descubrir lo que no sabemos
Yo diría que el gran reto, lo más complicado, es que con muchas frecuencias está dentro de nosotros mismos. Yo no me puedo dejar de acordar, y teniendo una reunión de este tipo, por supuesto es una reunión pública, presentado en un libro, y además hay que descubrir los secretos en la letra, entre las letras y entre las palabras. Pero quiero hacer alusión a La espada en la piedra, la película de Walt Disney. Está peleando Mimi con el mago Merlín, y de pronto Mimi le está ganando al mago Merlín. El mago Merlín es el bien, Mimi es el mal. Y le empieza a ganar porque se hace tan enorme Madame Mimi que le empieza a ganar al mago Merlín hasta que de pronto el mago Merlín desaparece. Y la desconcierta y le dice, ¿dónde estás? Y le dice, estoy dentro de ti, soy un virus. A mí me parece que es lo que nos está pasando con la seguridad pública. Y no es nada más, porque sí me preocupa el crimen organizado en la política y me preocupa el crimen organizado en las empresas y en la generación de valor o la apropiación de la generación del valor, pero me preocupa más en nosotros mismos, donde empecemos a utilizar lo que es tan mexicano, porque es mexicano, eso no es español, no es castellano por lo menos, un poquito, el tantito, el al ratito, todos estos de que pues todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Y qué tiene de malo? Si solo es un poquito. Y empezamos a dejar de distinguir lo que está bien y está mal, y en muchos de los artículos de este texto se aborda precisamente el tema ético, el tema de los principios de valores fundamentales. La inteligencia es un juego peligroso, sí, sí es peligroso, pero no por lo que la gente cree, no porque vayamos a hacerla del superagente 86 que ya descubría la doctora Rosas y vayamos a escalar edificios y estar en medio de bombardeos y de balazos. No necesariamente por eso es peligroso. Es peligroso porque la inteligencia nos puede llegar a un nivel donde de veras creamos que tenemos que hacer el papel de dioses porque tenemos que saber todo y nos volvamos locos. Ese es el peligro de la inteligencia. Entonces, retos es una pregunta demasiado abierta para decir de qué tema. ¿La inteligencia financiera? ¿De la contrainteligencia en la parte cibernética? ¿De la seguridad pública? ¿De la democracia? Ya los tocamos varios y los tocan varios de ustedes en sus capítulos. La segunda pregunta es, ¿cómo lo socializamos si no lo queremos socializar? Yo uso mucho en mis clases, para los que me han oído en mis clases, va a ser repetitivo, un librito, un ensayo sobre inteligencia que no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia y de lo que estamos hablando. De hecho, si ven ustedes a los autores, todos hacen referencia, o la mayoría de ellos en sus capítulos del texto, hacen referencia a los servicios de inteligencia, para no meterse en la discusión de qué estoy hablando. Estoy hablando de inteligencia, pero no de la inteligencia humana. Bueno, el librito al que quiero hacer referencia es de José Antonio Marina, un filósofo español, Zaragoza. Y es un ensayo sobre la inteligencia humana. Y yo cuando les digo, quiero socializar el tema de inteligencia y cómo lo tengo que hablar, yo les digo, si no quieres o estás en un área muy delicada o quieres explicarle a tus amigos qué haces, diles que lean el librito. Es un librito que además está hecho como hasta preparatoria, viene presubrayado, se llama El vuelo de la inteligencia. Y es un librito tan sencillo, tan elemental, tan primario, repito, un ensayo sobre la inteligencia humana, pero que si uno toma una lupa, así como un lector para poder traducir algo que viene encriptado, y lo desencriptamos y lo convertimos no solo en inteligencia humana, sino en una lógica de sistemas de inteligencia. Yo no sé, nunca he hablado con Marina, pero no sé si alguna vez pensó que estaba escribiendo conceptos básicamente fundamentales para los sistemas de inteligencia. ¿Se puede hablar? Sí. Si la inteligencia es sentido común, todos los seres humanos somos inteligentes. ¿Podemos socializarlo? Sí. Ahora, llevarlo a hacer una profesión que es apasionante,
Lo malo es que los que estamos aquí, por lo menos los que estamos aquí en el Zoom, pues todos somos apasionados del tema. Pero para los que nos están viendo para afuera, más allá, yo diría que pensamos que es la mejor profesión. Es la mejor profesión. Dicen los militares en uno de los textos viejos del Colegio de la Defensa, de la Escuela Superior de Guerra, decía, la inteligencia es la información elevada al grado de certeza. Es una definición casi poética, ¿no? Porque está hablando de cosas que no existen. Bueno, pues el hombre aspira a saber, pero es solo una aspiración. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesantes los planteamientos que nos hace sobre la labor de inteligencia, cómo socializarla, cómo pensar la inteligencia y cómo hacer que los otros vean la labor de los practicantes de esta labor que a veces es ingrata, pero que ciertamente es muy gratificante al final del día. Hay una pregunta para la doctora Rosas que me parece también algo provocadora. Dice, a la luz del año de la pandemia tan terrible que hemos vivido, ¿qué considera usted que ha aprendido México en la producción de inteligencia para la salud? Poco, porque, bueno, la pandemia llegó cuando, por ejemplo, nuestro sistema de salud estaba en transición, se había desmantelado el Seguro Popular, se estaba transitando al INSABI y en eso cayó la pandemia. Había un problema de vacunas, como recordamos. Resulta que las vacunas que nos mandaron no tenían las propiedades terapéuticas deseadas, entonces se devolvieron. Pero había una escasez, por ejemplo, para inocular para el sarampión, entre otras enfermedades. Entonces, como se dice popularmente, la pandemia nos pilló con los dedos en la puerta. Y tuvimos que aprender sobre la marcha, tuvimos que improvisar. Esto es verdaderamente lamentable porque México vivió y fue protagonista de la primera pandemia del siglo XXI, la pandemia provocada por el H1N1, que legó, digamos, la experiencia de que había que tener una mejor preparación para las próximas epidemias y pandemias, ¿sí? Y había un plan, por ejemplo, para que Birmex, el fabricante de vacunas, fortaleciera sus capacidades y pudiera generar biológicos que dieran independencia, autonomía a México respecto a productores de vacunas en otras latitudes. Ahorita estaríamos en una situación completamente distinta si le hubiéramos dado continuidad al plan de Birmex. También López-Gatell en aquellos años escribió mucho sobre inteligencia epidemiológica y señaló que era importante aprender lecciones porque estamos en un mundo crecientemente impredecible, pero donde también aparecen nuevas enfermedades o resurgen otras que considerábamos que ya habíamos logrado en cierta forma enfrentar. Entonces, creo que hay una realidad en nuestro país que es que en periodos interpandémicos viene una amnesia. Y todo lo que dijimos que íbamos a hacer se cayó con el cambio de gobierno, con los cambios de gobierno. Después de Felipe Calderón, que fue quien gobernó cuando tuvimos aquella pandemia de 2009, viene el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde viene una suerte de amnesia en materia epidemiológica y se olvidaron todos estos compromisos de fortalecer capacidades en materia de salud para el país. Y luego les decía, en este gobierno, pues resulta que cuando llega, inicia una transición en el sistema de salud, no tenemos capacidad de producción de vacunas y se tiene que optar por una improvisación. ¿Qué hemos aprendido a más de un año de la pandemia? Ahora sabemos un poco más. Yo creo que fue muy terrible el año pasado cuando había tan poca información y bueno, había tantos contagios y no sabíamos bien a bien cómo actuar. Ahora tenemos tratamientos, algunos muy costosos, ni hablar, tenemos vacunas y demás, pero en modo alguno les podemos decir que ya salimos de la crisis. De hecho, si vieron la conferencia de prensa de López-Gatell el día de ayer,
verán que vamos otra vez en ascenso con contagios y es un momento muy peligroso porque vamos a tener un proceso electoral que va a convocar a grandes contingentes de personas. En este sentido, pues es un momento muy complicado y a pesar de que la vacunación va progresando, no está progresando como quisiéramos porque no estábamos preparados ni teníamos las entidades capaces de producir vacunas en las cantidades necesarias. Así que, bueno, creo que estamos en una situación precaria, muy complicada. Creo también que se ha politizado mucho el tema de las vacunas. Ha habido, digamos, la intención de vacunar lo más rápido posible, quizá pensando en el proceso electoral. Y se ha pasado por alto que, y esta idea de reanudar labores educativas lo más pronto posible, se ha pasado por alto que no basta la vacunación, ¿no? Y que hay que informar debidamente a la población y concientizarla respecto a que hay mutaciones del bicho y que estas mutaciones están afectando a los más jóvenes, ahora tenemos este problema, ¿sí? Y bueno, yo creo que el aprendizaje tendrá que seguir siendo sobre la marcha hoy por hoy y esperemos poder ir más allá. Por eso yo sugería, más que inteligencia epidemiológica, que hace mucha falta, inteligencia en salud. Los cuerpos de seguridad nacional del Estado mexicano tienen que participar en la articulación de una política de inteligencia en salud, obviamente transeccional o digamos de Estado, para que cuando venga la próxima pandemia no volvamos a caer en todas estas omisiones que francamente tienen a México de rodillas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tratar de ser estrictos con el tiempo que habíamos programado para la presentación, pero creo que tenemos tiempo suficiente para una última pregunta para el ingeniero. Es una pregunta que plantea Camila Montoya. Y ella dice que a la luz de las restricciones impuestas por el nuevo gobierno respecto a la práctica en iniciativa privada de los funcionarios gubernamentales, ¿qué opinión le merece la puerta giratoria de los practicantes de inteligencia ante el manejo de información sensible y los posibles conflictos de interés? Ingeniero. Digo, me queda clarísima la preocupación. Digo, yo me recuerdo muy bien que cuando salí de la administración pública y entré a trabajar a Cemex, en algún momento en que estaba platicando con mi potencial jefe, el potencial con la posibilidad de trabajar con Cemex, yo decía textualmente, decía, pues yo estoy vendiendo, estoy poniéndome a sus órdenes y pongo a sus órdenes lo que soy yo, no puedo ponerle a sus órdenes lo que no es propiedad mía, que es propiedad del Estado. Hay restricciones legales en términos de cuánto tiempo tiene que dejar pasar antes de poderte dedicar a algo. Pero efectivamente la gente de inteligencia diría, pues sí, el problema es que tú estás dedicado a todo, puedes tener el interés y tener conflicto de intereses en todo, así que deja de trabajar para siempre, ¿no? Algo así llevándolo al extremo. A mí me parece que es muy importante el tema de restricciones legales, sí, sobre todo en términos que te puedan realmente generar conflicto de intereses, que se debe de normar. Se debe de normar como se tiene que normar, tan importante cuando está restringido para comprar y vender acciones cuando tienes información privilegiada en la bolsa de valores. Yo creo que en el caso del tema de seguridad nacional también. Pero me parece que más potencial o más capacidad que las normas tendrá el tema de doctrina de los servidores públicos dedicados a los temas de inteligencia. Los temas de traición han sido siempre temas muy sensibles, han hecho mucho daño a los servicios y a los estados, a los servicios de inteligencia y a los estados nacionales, porque pues entra siempre el factor humano, ¿no? Hay una novela de inglés, ahorita me acuerdo, premio Nobel inglés, bueno, ahorita me acuerdo, pero la novela se llama El factor humano y habla precisamente es un poco parodia este personaje que es
un intelectual inglés y que durante la Segunda Guerra lo incorporan a los servicios del MI6, hace un par de novelas relacionadas mucho, a veces como parodia de los servicios de inteligencia. Y habla de que hay temas que se tienen que reconocer, básicamente el miedo, el amor, y que estos son parte del ser humano y que pueden contravenir intereses de los servicios de inteligencia. A mí me parece que cuando hablamos de mística en los servicios de inteligencia, que la mística se construye después de la doctrina. La doctrina son los principios profundos, compartidos. La mística es cuando la llevamos al ser humano más allá, llevamos al ser humano más allá de la razón. Pues sí, en servicio militar tienes que estar entrenado más allá de la razón, porque a veces cuando estás en la batalla tienes que correr hacia el peligro en lugar de correr hacia el otro lado, que es lo que te diría tu instinto de salvar el pellejo. Esto es cómo metemos a la gente. Hay un peligro en esa mesa giratoria. Las democracias y los países más desarrollados lo tienen. A mí me parece que aprenden de uno y de otro. A mí me parece que yo he aprendido muchísimo. Yo cuando estaba en Cemex, alguna vez le decía a mi jefe, ¿cómo era posible? ¿Cómo es posible que yo he sido quien he sido sin haber sabido lo que he aprendido? Porque la verdad es que no tenía idea, hablando otra vez de la parte de la inteligencia económica y financiera, no tenía idea de cómo funcionaba la generación y la creación de valor. Y yo les puedo decir que para mí era muy ilustrativo y decía, de haber sabido esto, ¿cómo hubiéramos podido hacer cosas? ¿Cómo hubiera podido hacer cosas? Y no digamos las puertas rotativas para ir al gobierno estatal o municipal. Yo nunca había estado en las tripas de un gobierno municipal hasta que me invitaron al consejo del municipio donde vivo. Y decía, ¿cómo es posible que yo haya sido responsable de los temas de seguridad nacional sin haber entendido los problemas que tienen los municipios? O no digamos a nivel estatal también. Entonces, esas puertas rotatorias también son bien importantes para poder entender a los demás. ¿Tienen sus riesgos? Sí, sí los tienen. ¿Habrá que legislar al respeto? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que más importante, yo me he presentado desde que no soy director de Seguridad Nacional, me he presentado con todos los directores de Seguridad Nacional y con todos los secretarios de la Defensa para decirles, aquí estoy, esto es lo que estoy haciendo, estoy a sus órdenes para lo que se puedan. No porque sea uno, bueno, a lo mejor sí, porque es lo que puede implicar un poco la pregunta, un poco material radiactivo contaminado, ¿no? Porque entonces nadie quisiera trabajar en esto. A mí me parece que no. Ahora pregúnteselo a Guillermo, a ver qué se siente después de muchos años de estar en los servicios de inteligencia, de salirse, o pregúnteselo a Guillermo, pregúnteselo, espérame, ¿dónde está? O alguna otra compañera que estaba por aquí con nosotros, Cincia, que sí la veo. Pues nosotros sí sabemos lo que significa eso. Oye, ¿corrió el Estado algún problema con nosotros? Yo estoy seguro que no. Absolutamente estoy seguro que no. ¿Que se podría correr el riesgo? Pues puede ser que sí. ¿Hay que regularlo? Yo creo que sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Creo que pone un punto muy importante sobre la lealtad y la interiorización de la lealtad que tiene un practicante de inteligencia en su labor con el Estado, pero además nos trae a la vista, ¿no?, la importancia de generar valor fuera del Estado, porque la práctica de inteligencia es, como dijimos al arranque de esta presentación, una labor que ya no se circunscribe únicamente a labores del Estado. Adelante, adelante. Déjame decir una cosa, Guillermo, ahorita que estás diciendo eso. Yo recuerdo que me presentaron un viejito del Mossad que vendía equipo, ¿no? Y me vino a ver, y yo ya no estaba en el CISEN, y le dijo, oiga, yo no estoy en el centro, ¿por qué me viene a ver a mí? Oye, ingeniero, ¿qué usted no sabe que de esto uno nunca se sale? ¿Por qué? Porque quieres decir, si eres una vez un hombre de inteligencia, eres hombre de inteligencia, y si entiendes la inteligencia del Estado, entiendes que siempre vas a ser funcional y siempre vas a servir al Sistema Nacional de Inteligencia, en donde estés. Nunca te acabas saliendo totalmente, ¿eh? Una cosa es que
que vayas a trabajar. Es lo bonito de la parte de inteligencia del Estado. Eso es para todos. Si estás trabajando para los señores de la Coca-Cola, pues estarás trabajando y coadyuvando los objetivos de la Coca-Cola, los que sean legales, legítimos, ¿no? Perdón por la interrupción, pero tú mismo me diste la idea con lo que estabas comentando. No, me parece perfecta esta intervención, ¿no? Porque solidifica esta idea, ¿no? de la puerta giratoria, de cómo aportamos dentro y fuera y cómo siempre vamos a tener la camiseta puesta al servicio del Estado, ¿no? Y enfatizando esta idea que también ha sido recurrente con la doctora, ¿no? Del gobierno del Estado. Pues bueno, vamos a dar por concluida la presentación de esta obra. Agradezco mucho a los participantes que nos acompañaron a través de Facebook o a través de Zoom. Un saludo a los coautores de la obra que nos acompañaron también aquí, Rolando, Jacobo, Cincia, Jorge. Muy agradecidos a nombre del Centro Olof Palme por la participación del ingeniero Jorge Tello. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y los invito una vez más a que sigan las redes sociales del Centro Olof Palme. Estén atentos de los siguientes eventos. Hasta luego.